Imagina que estás de pie frente a un muro de piedra de casi 3000 años, en las ruinas de un palacio asirio. Sobre la roca hay dioses, seres alados, árboles sagrados. Todo te resulta extraño y poderoso. Pero entonces tu mirada se detiene en un detalle que no debería estar ahí. En la mano de una de esas figuras divinas hay un objeto que se parece, de forma incómoda, a un bolso moderno. Un asa curva, un cuerpo rectangular, una base plana. Casi como si alguien de nuestro tiempo hubiera olvidado su maleta en el pasado. La explicación oficial es tranquila y razonable. Te dirá que es un simple balde ritual, un recipiente para agua sagrada, y que no hay ningún misterio. Y durante más de un siglo, esa explicación bastó. El problema es este. Esa misma forma aparece tallada en un templo de Turquía que es 7000 años más antiguo que ese palacio. Y vuelve a aparecer en México, al otro lado de un océano, en una cultura que jamás tuvo contacto con Mesopotamia. La misma silueta, el mismo objeto, siempre en las manos de seres sagrados. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. Hace pocos años, un grupo de investigadores tomó uno de estos objetos, lo puso bajo el microscopio, y lo que las marcas de su superficie revelaron no coincide con casi nada de lo que se había dicho en Internet durante años. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar hasta el final te generan curiosidad, quédate, porque lo que vas a escuchar no termina donde tú crees que termina. Empecemos por entender por qué este objeto incomoda tanto a los historiadores. En el Museo Británico de Londres, miles de personas pasan cada día frente a unos enormes relieves de alabastro. Vienen del palacio del rey Ashurnasirpal II, que reinó entre el año 883 y el 859 a.C. Son de las obras más impresionantes del mundo antiguo, y casi nadie las mira con atención. En esos muros aparece, una y otra vez, un ser alado. Los asirios lo llamaban Apkayu. No era exactamente un dios. Era algo intermedio, un sabio, un guardián, un mensajero que cruzaba la frontera entre el mundo de los hombres y el mundo de lo divino. Según la tradición mesopotámica, los Apkayu eran 7 sabios enviados antes del gran diluvio para entregar a la humanidad el conocimiento de la civilización. La escritura, la medicina, la agricultura, las leyes. Todo lo que nos hizo dejar de ser animales. Y casi todas esas figuras sostienen exactamente el mismo objeto en la mano izquierda. La bolsa. En la mano derecha suelen llevar otra cosa, un pequeño objeto en forma de piña, casi siempre apuntando hacia un árbol estilizado o hacia el propio rey. Durante décadas se creyó que el asunto estaba resuelto. El recipiente tenía nombre, bandudu, una palabra acadia que se traduce como balde o cubo. El objeto en forma de cono también tenía nombre, muyilu, que significa, literalmente, el purificador. La escena era sencilla, decían. El sabio mojaba el cono dentro del balde y rociaba un líquido sagrado sobre las personas, los edificios y los árboles durante las ceremonias. Un ritual de purificación. Nada más. Y, durante mucho tiempo, esa teoría pareció encajar. Porque en las ruinas asirias se encontraron baldes de metal muy parecidos a los de los relieves. Algunos conservaban restos de depósitos minerales y de polen. Recuerda ese detalle del polen. Vamos a volver a él, y cuando lo hagamos, va a cambiar toda la historia. Pero te decía que la explicación oficial empezó a tambalearse. Y lo hizo cuando los investigadores dejaron de mirar el objeto y empezaron a mirar cómo lo sostenían. Las nuevas tecnologías de imagen permitieron analizar la superficie de las esculturas con una precisión imposible hace 50 años. Y algo llamó la atención. Las figuras no agarran la bolsa de cualquier manera. La sujetan por el asa con firmeza, con control, con intención. La postura está cuidada, como si el objeto pesara, como si importara, como si guardara algo. Y había otro problema, más difícil de ignorar todavía. La posición de estas imágenes dentro del palacio. Los Apkayu no estaban en pasillos secundarios ni en rincones sin importancia. Rodeaban la sala del trono, el centro absoluto del poder del imperio. Desde todos los lados vigilaban al rey, y siempre mostraban lo mismo, la bolsa, el mismo gesto, la misma ofrenda.
Le presentaban el objeto al rey igual que se lo presentaban al árbol sagrado. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si era un simple balde para echar agua, ¿por qué representarlo con tanta insistencia, justo en el lugar más sagrado del reino, en las manos de los seres más poderosos? Lo que acabamos de ver explica el qué. Pero hay algo que la teoría del balde nunca pudo explicar. Porque esa misma forma estaba ya tallada en piedra miles de años antes de que existiera Asiria. Y para eso tenemos que viajar al sureste de Turquía, a un lugar que pone nerviosos a los arqueólogos. Su nombre es Göbekli Tepe. Y su antigüedad desafía casi todo lo que creíamos saber sobre el pasado humano. Las partes más antiguas se han datado en torno al año 9600 a.C. Léelo despacio. Eso significa que se construyó miles de años antes de las primeras ciudades, antes de la escritura, antes de la rueda. Cuando se levantó este templo, la humanidad, según los manuales, todavía no había inventado la civilización. Cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt empezó a excavar sus enormes pilares de piedra, encontró animales, símbolos y signos por todas partes. Y entre todos ellos, hay uno que se ha vuelto famoso. Está grabado en el llamado Pilar 43. Algunos lo conocen como la Piedra del Buitre. En la parte superior de ese monumento aparecen tres pequeñas figuras. Cada una tiene un asa curva. Cada una tiene un cuerpo rectangular. Cada una recuerda, de forma perturbadora, a las bolsas que aparecerían en los palacios asirios 7000 años después. Debajo hay buitres, serpientes, escorpiones, un hombre sin cabeza. Las tres bolsas parecen flotar por encima de la escena, como si pertenecieran a otro nivel de significado. Y aquí surge el problema que ninguna explicación sencilla logra resolver. Entre Göbekli Tepe y el imperio asirio no hay unos siglos. Hay aproximadamente 7000 años. Cuando los asirios aparecieron, Göbekli Tepe llevaba milenios abandonado y enterrado bajo tierra. No existe ningún camino conocido, ninguna línea directa, que explique cómo una idea pudo saltar semejante abismo de tiempo. Y, aún así, la forma reaparece. Casi la misma silueta. Casi el mismo dibujo. Esto deja solo dos posibilidades sobre la mesa. La primera es sencilla, casi aburrida. Que dos culturas distintas inventaran el mismo símbolo por separado, igual que pueblos lejanos inventaron por su cuenta el arco, la rueda o la pirámide. La segunda es mucho más inquietante, que una idea concreta haya sobrevivido durante generaciones incontables, transmitida por migraciones, tradiciones o redes de contacto que todavía no comprendemos. Cuanto más lo piensas, más difícil se vuelve elegir. Pero el misterio todavía no había llegado a su punto más extraño, porque la forma vuelve a aparecer. Y esta vez, al otro lado del mundo. A miles de kilómetros, en el sureste de México, los antiguos olmecas dejaron una de sus obras más célebres. Se la conoce como Monumento 19, y procede del sitio de la venta. La escultura muestra a una figura sentada dentro de las fauces abiertas de una enorme serpiente. Es, además, la representación más antigua que conocemos de la serpiente emplumada, el ser que siglos después los mayas llamarían Kukulcán y los aztecas, Quetzalcóatl. Y en una de sus manos, esa figura sostiene un objeto. Cuerpo rectangular. Asa curva. Base plana. La misma forma. Otra vez. Entre los olmecas y Mesopotamia hay una distancia gigantesca y un océano de por medio. Según el consenso arqueológico, no hay rutas comerciales compartidas, ni escritura común, ni tecnología idéntica que pruebe un contacto directo. Para muchos especialistas, no es más que una coincidencia visual interesante. Para otros, es uno de los casos de simbolismo recurrente más intrigantes de toda la historia humana. Y cuando empiezas a buscar, la lista no para de crecer. En las tradiciones del pueblo maorí de Nueva Zelanda existe la historia del héroe Tvaki, que asciende a los cielos y regresa trayendo cestos llenos de conocimiento sagrado. Recipientes que no guardan oro ni riquezas, sino sabiduría. En el antiguo Egipto también aparecen vasos y recipientes asociados al poder divino. Cambian los nombres, cambian las historias, cambian las religiones. Pero un patrón curioso se repite. Un recipiente, algo valioso en su interior,
y una conexión con el conocimiento o el poder. Fue entonces cuando una noticia, procedente de Irán, volvió a encender todo el debate. Porque por primera vez no se hablaba de una imagen tallada en un muro. Se hablaba de un objeto real, sólido, que podías sostener en las manos. En el sureste de Irán, en la región del río Alil, existió una civilización de la Edad del Bronce que durante siglos quedó completamente olvidada. Hoy la llamamos cultura de Jiroft. Y entre sus tumbas, los arqueólogos encontraron decenas de objetos de piedra tallada que tienen, exactamente, la forma de una bolsa. Asa semicircular. Cuerpo compacto. Base firme. Tan reconocibles que los propios especialistas empezaron a llamarlos, sin rodeos, las bolsas de Jiroft. En Internet, durante años, circuló una versión muy concreta de esta historia. Se decía que una de estas bolsas, esculpida en piedra y de varios kilos de peso, estaba cerrada, y que en su interior había compartimentos cuidadosamente organizados. Si eso fuera cierto, no estaríamos ante un símbolo. Estaríamos ante una herramienta. Un recipiente portátil diseñado para guardar, medir o distribuir algo importante. Y esa idea es seductora. Pero aquí es donde tengo que detenerte un momento, porque hay un detalle que casi ningún vídeo sobre este tema menciona, y que lo cambia todo. El arqueólogo iraní Youssef Majizadeh, que dirigió las excavaciones de Jiroft a principios de los años 2000, llegó a proponer algo enorme: que esta civilización podía ser la legendaria Arata, la ciudad rica y perdida mencionada en los poemas sumerios. Una afirmación tan ambiciosa que buena parte del mundo académico la recibió con escepticismo. Y había una razón de peso para esa cautela. Muchos de los objetos de Jiroft no salieron de excavaciones controladas. Salieron del saqueo. Fueron arrancados de sus tumbas por saqueadores y recuperados después por las autoridades iraníes. Y un objeto arrancado de su contexto, según advirtió el especialista Oscar Witte Muscarella, pierde gran parte de su valor científico. Ya no sabes con certeza dónde estaba, junto a qué, ni para qué servía. Así que la pregunta seguía abierta. ¿Qué eran realmente estas bolsas de piedra? ¿Símbolos? ¿Herramientas? ¿Pesas? Para responder eso no hacía falta una leyenda. Hacía falta un microscopio. Y aquí es donde la historia da el giro que casi nadie cuenta. Dos investigadores, Massimo Vidale, de la Universidad de Padua, en Italia, y Roberto Micheli, decidieron hacer algo que suena obvio pero que casi nadie había hecho. En lugar de discutir qué significaba la bolsa, examinaron una de ellas marca por marca. Estudiaron las huellas de desgaste de una de estas piezas de clorita, una de esas señales diminutas que el uso deja en la piedra a lo largo de los años y que el ojo humano no alcanza a ver. Y lo primero que descubrieron desmonta una parte importante de la leyenda. Estas bolsas no estaban talladas en una roca durísima e indestructible. La clorita es una piedra relativamente blanda, de un color verde grisáceo, fácil de trabajar con las herramientas de la época. No hacía falta una tecnología imposible para fabricarlas. Hacía falta tiempo, paciencia y manos hábiles. Y eso, por sí solo, ya nos aleja de la idea de un artefacto caído del cielo o llegado de otra civilización avanzada. Pero lo verdaderamente revelador fueron las huellas. El patrón de desgaste de la pieza no era el de un objeto que se abre y se cierra, ni el de una herramienta que se usa para medir o transportar. Era el desgaste de un objeto que se colgaba, que pendía de algo, rozando suavemente, durante mucho tiempo, contra una superficie blanda. Las marcas apuntaban a un uso ligado a las tumbas, a lo funerario, a algo que acompañaba a los muertos. Detente en lo que esto significa. La piedra misma, sin leyendas y sin teorías, estaba contando su propia historia. Y esa historia no hablaba de compartimentos secretos ni de aparatos de medición escondidos. Hablaba de un objeto que se mostraba, que se colgaba, que se llevaba consigo. Un objeto cuyo valor no estaba en lo que guardaba dentro, sino en lo que significaba sostenerlo. Y aquí es donde, por fin, volvemos al polen. ¿Lo recuerdas? Aquel detalle de los baldes asirios que conservaban restos de polen y minerales. Durante los últimos años, varios estudios sobre los relieves asirios, recogidos en publicaciones de botánica e historia,
propusieron una lectura nueva y mucho más concreta de la escena. El cono que sostiene el apcayu en su mano derecha quizá no fuera una piña de pino, como se pensó tanto tiempo. Quizá fuera la flor masculina de la palmera datilera. Y el gesto de acercarla al árbol no sería un acto mágico ni decorativo. Sería una técnica agrícola real, la polinización artificial de la palmera. Piénsalo. La palmera datilera tiene árboles macho y árboles hembra, y el viento, por sí solo, no basta para garantizar la cosecha. Los antiguos habitantes de Mesopotamia descubrieron que podían cortar la flor del macho y llevar su polen, a mano, a la flor de la hembra. Pero había una dificultad. La flor de la hembra solo está receptiva durante unos pocos días al año. Si fallabas esa ventana, perdías la cosecha entera. Así que esto no era un gesto improvisado. Exigía saber observar el árbol, leer el calendario y actuar en el momento justo. Y así controlaban la vida del árbol. Es, posiblemente, una de las primeras veces en la historia que un ser humano interviene de forma deliberada en la reproducción de otra especie para alimentarse. La primera biotecnología. Esa práctica está tan documentada que aparece descrita por autores antiguos como Heródoto, Teofrasto y Plinio el Viejo. Y se sigue usando hoy. En los palmerales de Oriente Medio, y también en los desiertos de California, todavía hay trabajadores que suben a las palmeras cada primavera a esparcir el polen a mano. Exactamente igual que aquellos seres alados de los muros asirios. De hecho, hay un instituto científico en Alemania, dedicado a la investigación de las plantas cultivadas, que tiene una réplica de uno de estos relieves en sus instalaciones. No por bonito, porque consideran que esa escena documenta una de las tecnologías agrícolas más antiguas de la humanidad. Y entonces la imagen cobra un sentido nuevo, más profundo. El apcayu no estaba haciendo magia. Estaba transmitiendo conocimiento. Estaba mostrando cómo se interviene en la naturaleza, cómo se garantiza el alimento, cómo se mantiene viva una civilización. La bolsa, en su mano izquierda, ya no sería un balde cualquiera. Sería el recipiente del saber que separa a quien sabe de quien no sabe. Y mira lo que esto le hace al resto del misterio. Porque si en Asiria la bolsa está ligada al conocimiento que sostiene la vida, y en Nueva Zelanda los cestos de Tvaki guardan precisamente sabiduría sagrada, y en México la figura que la sostiene está junto a la serpiente emplumada, el ser que según el mito entregó el conocimiento a los hombres, entonces el patrón deja de ser solo una forma repetida. Empieza a aparecer una idea repetida. No necesariamente el mismo objeto viajando por el mundo, sino la misma idea brotando, una y otra vez, en mentes humanas separadas por océanos y por milenios. La idea de que el conocimiento es algo que se contiene, que se guarda, que se carga, y que no todos pueden llevarlo. Algunos investigadores han ido todavía más lejos, y han propuesto que la propia forma de la bolsa esconde un significado. El cuerpo rectangular representaría la Tierra, sólida y ordenada. El arco del asa representaría el cielo, la bóveda celeste. Y juntos, las dos partes formarían una imagen del universo entero. La unión entre el cielo y la tierra, sostenida en una sola mano. Por eso, dicen, la bolsa aparece siempre en manos de intermediarios. Sabios, sacerdotes, héroes, dioses. Seres que existen justo en la frontera entre dos mundos. Hay que ser honestos. Esta lectura es bellísima, pero sigue siendo una hipótesis. No existe ningún texto antiguo, ninguna inscripción conocida, que diga de forma explícita que la bolsa representa la unión del cielo y la tierra. Es una interpretación, no una certeza, pero explica algo que ninguna teoría del simple balde logra explicar. ¿Por qué un símbolo tan concreto pudo sobrevivir durante periodos tan largos? Porque conceptos como el conocimiento, el orden y la autoridad acompañan a la humanidad desde sus mismos orígenes. Existían mucho antes de los imperios, mucho antes de la escritura, mucho antes de lo que solemos llamar civilización. Y aquí está lo que de verdad me inquieta de toda esta historia. No es que no sepamos qué hay dentro de la bolsa. Es lo otro. En cada una de estas culturas, la bolsa nunca está en las manos de cualquiera. No la sostiene un campesino, ni un soldado, ni la gente común. La sostiene siempre un intermediario. El sabio,
El sacerdote, el dios. La figura que está por encima, la que sabe algo que los demás no saben. El objeto que aparece en piedra a lo largo de miles de años no es solo un recipiente. Es la marca de quien tiene acceso a un conocimiento que a los demás se les niega. Y si eso es cierto, entonces el verdadero misterio no es de dónde salió la bolsa. El verdadero misterio es por qué, en todos los rincones del mundo y en todas las épocas, los seres humanos hemos decidido que el saber es algo que unos pocos cargan y el resto solo puede mirar de lejos. En Göbekli Tepe, mientras hablamos, los arqueólogos siguen excavando. Gran parte del complejo continúa bajo tierra, sin tocar. Y junto a él han aparecido otros lugares de la misma época, como Karahan Tepe, que apenas empezamos a comprender. Cada nueva excavación puede sacar a la luz símbolos jamás vistos. Y nadie puede asegurarte que esa forma, la bolsa, no vuelva a aparecer en una piedra que todavía no hemos desenterrado. Así que quiero dejarte con una pregunta, y me gustaría de verdad que la pensaras antes de seguir con tu día. Mira a tu alrededor, a tu propia época. Cuánto del conocimiento que de verdad mueve el mundo está hoy, en este mismo instante, guardado dentro de unas pocas bolsas, en manos de unos pocos intermediarios, lejos del alcance de la mayoría. Tal vez esa piedra de 3000 años no estaba hablando de los antiguos. Tal vez estaba hablando de nosotros. Si has llegado hasta aquí, ya no eres de los que solo miran el muro. Eres de los que se detienen a leer lo que hay tallado en él. Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo vídeo vamos a abrir otra de estas puertas que casi nadie se atreve a abrir. Y te aseguro que esa historia tampoco termina donde todos creen.